Hoy he venido a otro lugar, a otro parque, a otra belleza, que son como 40 hectáreas de bosques. Y te quiero contar una cosa importantísima hoy. Vos sabés que yo soy del 30. Yo nací en 1930. Nací 2 meses después de que sacaron vergonzosamente a Irigoyen del gobierno. O sea que yo he atravesado toda una época historia de nuestro país. ¿Te das cuenta por qué tengo muchas cosas para contarte? Y claro, hoy pensé que tendría que buscar otro lugar, otro escenario, porque la historia que te voy a contar es una historia de las más hermosas de Argentina, porque yo he sido protagonista desde 1930 hasta hoy, 2016. ¿Te imaginas cuántas cosas he visto desfilar por mis ojos en nuestro querido país? Te voy a hacer un recuerdo, una remembranza de ese alumbramiento, de esa parte histórica que está por todos conocida como leyenda, que la han leído en los libros, que se la han contado los abuelos, en fin, que la gente habla de eso. Y yo te la voy a contar porque yo la viví. Fue la época más hermosa que te puedas imaginar, llena de tantos detalles, de tanta grandeza, de tanta vida y de tanta amargura, hermano. Te voy a contar. Claro, esta etapa abarca en la época de la gran crisis, la crisis del 30, una época terrible donde nosotros los que éramos campesinos, la gente que trabajaba en el campo, o sea, mi padre que era mensual de estancia, mi madre que era lavandera, estábamos en un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, el tiempo de la enorme pobreza, de comer tumba, de comer pedazos, de ir a una carnicería de campo y comprar un poco de hueso con algún poco de carne, de tomar mate interminable, de esa pobreza franciscana, de esa postergación. Era el país aquel que vos habrás oído, de las vacas gordas y los peones flacos. Si sabré de esas cosas, si habré recorrido esos bañados y esos campos, arriando tropillas para atar la chata, para atar el arado, para que mi padre sembrara y cosechara para el patrón, cuando le pagaba 1 peso por día. Mirá si tengo para contarte cosas. Y que esa frustración nos empujó a emigrar, al éxodo del campo, y abandonamos aquellos fríos, aquellos dolores. 1943. Me acuerdo que la última juntada de maíz en un rastrojo lo escuché a Gardela. Gardela era un juntador de maíz como nosotros, que le gritó a mi padre: ahora sí que van a ver lo que va a pasar. Llegó un tal Perón y les va a hacer temblar las cuerdas. Perón, 1943, en un rastrojo en la provincia de Buenos Aires, entre los surcos de maíz, escuché por primera vez el nombre Perón. ¡Cuánta historia, hermano! Y conocí a mis 13 años esa gran Babel, Buenos Aires, con sus tranvías, sus colectivos chiquitos, la primera pizzería que se ponía en Buenos Aires, una de las primeras pizzerías que se ponía en Buenos Aires, el famoso Tunín de la Boca. Los primeros tangos que escuché, que se estrenaban en esos tiempos por la radio del vecino, Cafetín de Buenos Aires, Percal, Adiós Pampa Mía. Qué increíble, la aparición del payaso que cantaba tangos, Alberto Castillo. ¿Te imaginás? Cuántas cosas que probé, cuántas comidas, cuántos vidrios que limpié, cuántas vidrieras, cuántas veces que me echaron
porque no quería trabajar de peón, no quería ser sirviente. Yo acostumbrado al campo, a la libertad, a esos galopes interminables. Me sentía prisionero. Viajaba en un tranvía en la tardecita porque trabajaba de noche. Trabajaba de noche, tenía 14 años. Trabajaba en una compañía de pintura que pintaba los edificios en Buenos Aires, por las noches, las oficinas. ¿Te imaginas cuántas cosas? Y así viví en tantos lados. Viví en Caraza, viví en mi ingeniero Bunge, vivimos en Varela, volvimos a Buenos Aires, hasta que compramos un terrenito en Lanús e hicimos la casa propia. ¿Vos te imaginás lo que era nosotros tener la casita propia? 1946, 45, ¿para qué te cuento? Pero no quiero adelantarme demasiado, porque si no, no te contaré lo más importante. Resulta que un día la revolución, esa revolución que siempre llega a la Argentina, que todas las tardes llegaba, habían metido preso a Perón. Y caminamos y fuimos a Plaza de Mayo. ¿Sabes qué? No sé, lo descubrí después. Había sido el 17 de octubre de 1945. En la tarde. Hacían antorchas con el diario Crítica, prendían el diario Crítica y hacían antorcha a la gente. Y lo escuché, pero no lo vi. Era un mundo, un mar de gente. Yo, paisano, cabecita negra, asustado. Fíjate las cosas que me llevaron, se me pusieron encima. Y crecí en ese Buenos Aires, en esos alrededores, en esos suburbios llenos de hormigas. Porque eran hormigas la cantidad de obreros que iban a la fábrica. Smog, había smog, mucho smog en Buenos Aires, porque cantidades de fábricas con sus chimeneas llenas de humo, de gente que trabajaba. Sobraba trabajo, podías elegir trabajo, imagínate. Mi padre, que pobrecito no sabía ni leer ni escribir, campesino, imagínate, consiguió buen trabajo, ganaba 150 pesos por mes, era una fortuna. Hicimos la casa. Y claro, este bosque me inspira y enardece mis recuerdos. Y este verdor me hace acordar a muchas cosas que tenía casi olvidadas. Y como te digo, te sigo con la historia. Fui testigo presencial de esa vorágine de realizaciones. Era un país que crecía vertiginosamente, un país que fabricaba barcos, que fabricaba aviones, automóviles, cosechadoras, tractores. Era un país que crecía en carreteras, en puentes, que se creaban cantidad de universidades, escuelas, en cantidades se sembraron escuelas. Era el tiempo de Evita, que emprendía esas marchas, esas cruzadas en el tren que recorría el país, llenándolo de amor, de ternura, de cosas que regalaba a la gente. Es decir, vivir en aquella Argentina era una fiesta. Era una fiesta porque había alegría, porque no se carecía de nada. Imagínate que un campesino a los 17 años, en esa Buenos Aires que me había deslumbrado, me pude hacer mi primer traje a medida. Vos sabés lo que era el sueño. Era como, qué sé yo, tener una PlayStation hoy, hacerse un traje a medida. Era un sueño. O sea, una Argentina que ahora vista a la distancia parece que fuera un cuento de hadas. Cuántas realizaciones, cuántas cosas, cuánta comida. Vos no sabés lo importante que es esto, comer de todo. Ir a la carnicería y comprar carne. Eso que nosotros cambiamos aquellos huesos, aquella tumba, como se decía, que compramos como el resabio de aquella sociedad de la riqueza en el campo.
que nosotros comíamos la peor de todo. Imagínate volver y venir a Buenos Aires y disfrutar de todos esos beneficios. De ver a la gente contenta, de no tener miedo, de saber que el trabajo se daba, pero con una plenitud, con una facilidad asombrosa. Trabajaban las mujeres, era increíble todo. Y entonces, todo eso, fíjate que fue tan esplendoroso que no supimos, no supieron defenderlo. No supimos saber la importancia que tenía. Creíamos que esas dádivas que nos daba la fortuna, la suerte, era una cosa natural, que era una cosa que no había que defenderla. Y claro, un día despertamos de ese sueño. Y también yo fui testigo. Fíjate todas las cosas que he vivido. Y un día nos encontramos con la Plaza de Mayo llena de muertos. Y los bombardeos, y los ómnibus y los trolebuses cortados por la mitad por la metralla. Y ese dolor, ese despertar de golpe a la tragedia, también lo he vivido. Y empezamos la lucha. Yo había crecido en esa abundancia generado por el trabajo, por la riqueza de trabajar. Y de repente tuvimos que despertar de golpe. Y de repente, con 21, 22, 23 años, hubo que entrar a la trinchera, a defender lo que habíamos conseguido, porque nos lo quitaban todo. Y entonces empezó una lucha enconada con la gente en la cárcel, con muertos, muchos muertos de que eran amigos nuestros, que el único delito que habían cometido era trabajar y dar la vida por Perón. Y sí dieron la vida por Perón y por Evita. Y yo eso lo viví, lo participé. ¡Qué cosa!, ¿no? Pensé que fui testigo de las cosas más importantes de la historia contemporánea. No me había dado cuenta. ¡Qué bárbaro! Y por eso hicimos todo lo que hicimos con la resistencia. Por eso, vos no sabés lo que fue la resistencia, pero yo la viví, porque ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? Por esas suertes misteriosas del destino, yo fui parte de la resistencia, pero de la formación de la resistencia, sin darme cuenta. Me fui a ver a Perón, desesperado, porque queríamos directiva, porque todo el mundo estaba preso. Y el general en Panamá, en soledad, me recibió y me abrazó, que todavía siento en mi cara el calor de sus mejillas. Y me dijo, usted lo necesito acá, no en Buenos Aires. Y me mandó a Venezuela. Y me mandaba las cartas de Panamá a Martínez y a mí, que estábamos en Caracas, y de ahí las mandamos a los muchachos a Buenos Aires. Y ahora me dicen que soy de la CIA. ¡Qué bárbaro! No sé cómo festejarlo o no sé cómo entristecerme. Quería contarte estas cositas hoy porque, qué sé yo, tenía necesidad de contarte algo más. ¿Sabes por qué? Porque esto me hace feliz. Porque ahora me doy cuenta que he sido testigo de una parte de la historia argentina y ¿cómo no te la voy a contar? Tenía que contártela. Si vos estás empezando lleno de sueños y esperanzas y ahora tenés una oportunidad para ser argentino. ¿Sabes por qué? Porque yo fui argentino cuando cayó Perón. Ahí me convertí en argentino. Fíjate vos, ¿eh? Yo me convertí en argentino cuando cayó el gobierno de Perón. Antes no sabía lo que era ser argentino, porque era argentino. Después aprendí a saber el valor
que tenía ser argentino, porque tuve que defender la pertenencia. La misma oportunidad que tenés vos ahora. La misma, fíjate qué cosa curiosa, la misma oportunidad que tenés vos, defender tu pertenencia, defender tu argentinidad. Ya seguiremos comentando estas cosas. Hoy quería contarte esto nada más, porque es un día propicio para contar historias.